Otra altura de la cadera. ¿Vale? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Si yo me acercara mucho a la víctima, siempre que hiciera, me vencería el cuerpo hacia adelante. Mientras que si yo estoy separado, una vez que yo he medido, mi cuerpo caería perpendicularmente a la víctima. ¿Vale? Por eso es. Vale. Vamos a, una vez que hemos tomado estado de conciencia y hemos tomado el pulso, el estado de conciencia es fácil. Se hace la extensión, podemos tomar el pulso y a la vez comprobar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estaríamos? De 5 a 10 segundos. De 5 a 10 segundos. Si no tiene pulso y no respira, urgentemente llama al 112 y una parada cardiorrespiratoria, supone que estamos a empezar a reanimación. ¿Vale? Hemos dicho que empezamos con 30 masajes. Entonces, hay que medir siempre para evitar el daño en la apéndice sifoides, que es el final. Por lo tanto, dejaríamos rebalar los dedos, veréis que muere, colocamos los dedos y a continuación colocamos el talón de la mano. Luego, el pulpejo de esta mano se coloca encima del talón, encima de la muñeca de la mano derecha y lo ponemos perpendicularmente. Y tenemos que bajar de 4 a 5 centímetros. Total, que hay que hacer bastante presión. ¿Vale? El ritmo, ¿cuál ritmo hemos dicho que íbamos a llevar? 15 de ¿Qué ritmo? ¿Un ritmo de 100? ¿Un ritmo de 100? 2 por segundo. A un ritmo de 100, 2 por segundo. Por lo tanto, el ritmo sería este, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 y 30. Ahora bajaremos a hacer las dos ventilaciones rápidamente. De hiperextensión, tapamos orificios nasales, mi boca abarca toda la boca y veréis cómo el pecho se infla suavemente. ¡Toma! ¡Sí que se infla! Medimos. 1, 2, 3, 6. Ahora se levanta. Y sale dos colorcitos por ahí. Se va con las cosas ahí. También es de plástico, o sea, no se puede levantar de ninguna manera. Y brazos, de verdad, no tiene para arrastrarse. 1, 2. Así hasta que vengan las asistencias sanitarias, vale, o caiga desfallecido. Pero hay que entrenar que por lo menos 20 minutos, 15-20 minutos, que es lo que tarda en llegar una ambulancia. Madre mía. Luego las 30 sople ya. ¿Vale? Y voy a poneros un chivato. Quiere decir que el que lo haga, aquí tiene un chivato. Aquí veréis que hay un corazón y hay unos pulmones. Entonces, si veis una rayita que baja, ¿ves? Hay una rayita en el corazón que baja, tiene que verse en el 4 y en el 5. Mientras no hacemos esa presión, quiere decir que no estamos haciendo masaje cardíaco. Pero si ahora lo veis que sí que baja, quiere decir que está. Si ahora, por alguna de aquellas, os equivocarais, que no quiero que lo hagáis porque se puede estropear fácilmente mal aquí, la colocación del talón, veréis cómo normalmente se oye clac. Ha saltado. Eso quiere decir que hemos fracturado unas costillas. Que el talón de la mano no está colocado en su sitio. Si no tienes una menos, chaval. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasaría? De costillas y Vale, pues ahora de uno en uno vais a pasar. Acordaros, vamos a hacer esto. Siempre vamos a hacer esto. Vamos a llegar a la víctima, vamos a hacer hiperextensión del cuello, vamos a tapar los orificios nasales, vamos a tomar pulso y vamos a comprobar. Ahora soltamos los orificios nasales y comprobamos. 5 o 10 segundos, 112 y empezamos el masaje. Ahora, os dije yo para hacer una triple maniobra modificada. Si yo ahora ventilara este maniquí, veríais como no entra aire. Vaya. No entra aire. ¿Por qué? Pero si hacemos la triple maniobra modificada, quiero hacer hiperextensión del cuello. Hostia. Bueno. ¿Veis cómo la mejilla Sí. está por los orificios nasales? Entonces hacemos, ¿ves? Levantar la mandíbula hacia arriba, abrimos, mi boca taparía su boca y los orificios nasales lo taparía con la mejilla. Si ahora hiciera esto, No se hincha. los hincha. ¿De acuerdo? Pero, de todas maneras, ahora lo que vamos a hacer son 32, 32. Primero, nos acercamos a la víctima. Oye, ¿no oye? No oye. 5 de segundos.
112, parada cardiorrespiratoria, socorrista de reanimación. Medimos. Arriba. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? La violeta. Limpiar la boca, alcohol, limpiar cada vez que hacéis la boca y empezamos.